¿Qué tal, mi gente? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue el contenido, que se está riendo un poco ahí de la vida. Muchísimas gracias a toda la gente que le está dando like. Y bueno, señores, vamos a tener pues varios espectáculos que ahorita en postproducción nos los van a estar poniendo. Vamos a tener una familia de 10, vamos a estar cubriendo también a Sebastián Yatra, que viene a Explanada el 21. Para toda la gente que les guste su música, también ahí estamos presentándoles el banner, pues para que vayan comprando sus boletos. Es importante que los vayan comprando con tiempo, porque muchas personas luego me escriben y me preguntan, oye César, ¿cómo voy a comprar los boletos y qué tiempo? Entonces, háganlo con tiempo. El evento va súper bien, entonces va vendiendo muchísimo. También ahorita estamos viendo en pantalla El Exorcista, que viene a Puebla. También es una adaptación al teatro mexicano, y bueno, pues es una obra que viene de una película que a todos los ochenteros nos hizo temblar. Y pues bueno, finalmente también pues es una película con muchísima historia. Y bueno, viene esta adaptación, vienen el día 25 de octubre. Entonces estén pendientes también para comprar todos sus accesos, sus boletos. Entren, ahí vienen todas las formas de pago, tienen oportunidades de comprar sus boletos de diferentes formas. Entonces, señores, pues estén pendientes de todos los eventos, porque se los vamos a estar transmitiendo. Ya saben que hacemos una pequeña reseña que las estamos subiendo exclusivamente al canal de YouTube. Acabamos de subir una de Los Ángeles Azules para toda la gente que les gusta bailar y que les gusta estar echando el bailongo. Pues ahí está directamente Los Ángeles Azules, que hicieron ahí un feat con Belinda, y lo tenemos en el canal de YouTube. Ahí compartí el enlace en la fanpage. Pueden ir directamente también a ver el contenido que tenemos en el canal. Igual nos encuentran como Noches de Camote para todas las personas que pues obviamente están apenas iniciando a seguir el programa. Y bueno, señores, el día de hoy vamos a tener un súper programa. El programa anterior estuvimos hablando de todo, pues cuestiones de primeros auxilios para mascotas, que estuvo súper padre con el doctor Pablo, que le agradecemos muchísimo su presencia. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema
tema que nos pues afecta a todos, ¿no? Que todos podemos estar en ese momento y pues bueno, también es importante saber un poquito más de estas enfermedades, también cómo detectarlas, cuáles son los focos principales para poder detectar todas estas enfermedades. Y bueno, pues recibimos a mi querida Gina. Muchísimas gracias, Gina. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas noches. Muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Hombre, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Noches de Camote. Es un gusto que estés aquí. Y bueno, vamos a empezar con un súper tema, ¿no? Que de verdad es tan común y tan difícil que nosotros podamos, pues, tener pues esos detalles, ¿no? Por ejemplo, no sé, también el alcoholismo, no sé, hay tantas cosas que nosotros podemos estar enfrentándonos a ese problema y pues no sabemos cómo distinguirlo, ¿no? Claro, y es que fíjate, de repente cuando escuchamos la palabra mental, ¿no? Enfermedad mental, sí. No sé qué nos pasa a todos, sí, no sé qué nos podemos loco, ¿no? No estoy loco, porque todo tiene que ver con eso. Yo soy psicoterapeuta y entiendo perfectamente mucho a veces del tabú que hay detrás de esta temática. Sí, entonces, claro. Evidentemente, para poder afrontarlas mejor, porque son más comunes de lo que nos imaginamos, claro. Y muchas de ellas empiezan a desarrollar justamente en la adolescencia, ¿no? A partir de los 12, 14 años, pues es que si les podemos empezar a poner nombre y apellidos y saber cómo son y demás, pues más fácil las podemos identificar y más fácil las podemos trabajar, porque el estigma que hay detrás de todo esto es lo que conlleva a veces que no lo podamos tratar, y como bien dices, pues a veces incluso el alcoholismo tiene que ver con enfermedades mentales. Sí, claro. Bien común, ¿no? Oye, mi querida Gina, bueno, empezando con la introducción que nos acabas de dar, pues digo, todos podemos ser víctimas de una enfermedad mental. ¿Cuál es la enfermedad mental más común por ejemplo, en Puebla, ¿no? Que pues prácticamente Puebla, México, ¿será la depresión? Sí, definitivamente la depresión. Y no solamente en datos de Puebla, ¿no? La Organización Mundial de Salud a nivel internacional visualiza la depresión como la enfermedad mental más común. Y que finalmente esto conlleva a veces cuando no está tratada y cuando no está observada, cuando le evadimos, pues probablemente a suicidio y a unas problemáticas más fuertes. Sí, claro. Oye, Gina, ¿cómo podemos detectar una enfermedad tan grave que es la depresión, ¿no? O sea, porque esto se detona en segundos, ¿no? Prácticamente de un día a otro puedes estar pues prácticamente ahorcándote, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales focos de alerta? Por ejemplo, ahorita una mamá que nos esté viendo, ¿cómo puedes distinguir un cuadro de depresión? Mira, la depresión, digamos que hay diferentes tipos de depresión, ¿no? Hoy quiero ser como, utilizar el lenguaje más coloquial para que todos nos puedan entender ahorita que nos están escuchando. Pero para que exista depresión como tal, lo mejor es que sea diagnosticada por un profesional. Porque a veces todas las personas pasamos por momentos de nuestra vida en donde puede haber tristeza, y sí tendemos a decir estoy deprimido, ¿no? Y la tristeza normal a la depresión sí son bien diferentes. Sí, claro. Y para poderla identificar, sí hay cambios en nuestro estado de ánimo, que a veces pueden ser muy evidentes, depende de la personalidad de cada quien, pero sí podemos ver trastornos y cambios en el sueño, en la alimentación, en que tal vez era yo una persona social y me gustaba salir y de repente estoy dejando de salir con mi grupo de amigos, me empiezo a hacer a un lado de mi vida y de mi grupo social. Puede ser que empiece a cambiar mis gustos, que empiece a necesitar como más espacio a solas. Te digo, el sueño se ve cambiado, la alimentación. Entonces hay que tener como en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Y ahí, pues para poder darnos cuenta de que algo está ocurriendo, pues sí necesitamos de que tal vez nuestra mamá, nuestro papá, nuestros amigos estén al pendiente, porque sí, estas cosas empiezan a cambiar y suelen ser comunes. Y aparte es bien difícil, ¿no? Yo digo que como cualquier enfermedad, siempre el ser humano es el no. La negación. Sí, el estar de, no, pues es que yo no estoy deprimido, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué voy a estar deprimido? Si estoy normal, hago lo mismo, ¿no? Claro. Pero yo creo que también es importante que la gente que está a tu alrededor, pues también te ayuda a diagnosticar, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, pues yo estoy perfecto, me siento súper bien. Entonces, precisamente también viene en eso la pregunta que te decía, ¿no? Porque como buen mexicano decimos, no, pues hasta que no esté en el hospital, pues sí. no me voy a atender, ¿no? O no voy con alguna persona que me pueda apoyar. Y es que en México no tenemos la cultura de la prevención. Claro. Las enfermedades mentales se pueden prevenir.
Y hay muchísimos factores que pueden ser de riesgo, por ejemplo, la pobreza, la soledad, el abuso, la violencia. Entonces, cuando vemos una persona que está viviendo bajo toda esta dinámica, lo ideal sería poderlo prevenir. Pero como bien dices, César, pues en México tenemos a veces esta conducta, ¿no? De no reaccionar hasta que ya no estamos, pero bien metidos en el problema. Y recordemos pues que en la depresión, por ejemplo, tenemos síntomas y tenemos signos, ¿no? Signos es lo que puede ser objetivo, lo que podemos observar. Yo empiezo a notar en alguien, pues que de repente ya no se arregla como antes se arreglaba, empieza a tener ojeras, el pelo pues ya va desaliñado, ¿no? Su limpieza física de ropa, etcétera, ya no está cuidada. Estos son cosas, digamos, objetivas que puedo incluso observar. Pero luego también tenemos lo que es el síntoma, en donde tal vez la persona puede empezar a describir que tiene más sueño que antes, o que ya tiene más apetito, o que se le fue el apetito. Entonces, todas estas cuestiones, todos esos factores pueden ser como puntos importantes que nos permitan observar que algo está ocurriendo en la persona y que además cuando esta cuestión ya va a mucho tiempo, ¿no? Ha persistido a través del tiempo y se va agravando, pues tenemos que actuar todavía más porque pues todo empieza a veces por poquito y se empieza a escalar. Entonces, pues mientras más pronto podamos darnos cuenta que algo está ocurriendo y a veces esto a través de los cambios físicos que va teniendo la persona o demás, pues podemos entenderlo. Y es importante que los hombres y las mujeres podemos presentar signos de depresión bien diferentes. Los hombres suelen ser, por ejemplo, a través del alcohol, ¿no? Empiezan a abusar de sustancias. Entonces, de repente, cuando mi amigo, ¿no? O que también le puede dar a mujeres, pues de repente como que se enfiesta de más, nada pasa, empieza a evadir, todo está divertidísimo, empiezan a pecar del alcohol o también empiezan ahí como a consumir otro tipo de sustancias, pues puede ser que esto esté encubriendo una depresión que todavía es más difícil de detectar porque parece que todo está bien. Oye, mi querida Gina, en algún momento leí que, bueno, en una revista estaba leyendo y uno de los signos importantes es que en el momento que tú estés acompañado y te sientas solo, es signo de una depresión, de una posible depresión, ¿no? O sea, a mí no me gustaría diagnosticar, pero sí prevenirlo, ¿no? Porque desgraciadamente, como te reitero, el mexicano, pues no pasa nada, ¿no? O sea, y mucho de este estudio es lo que estaba leyendo, ¿no? O sea, que en el momento que tú empiezas a sentirte solo, cuando estés acompañado, aunque estés en el trabajo, estés de fiesta, estés haciendo alguna actividad y tú te sientes solo, es parte de una depresión. Podría ser, ese es un síntoma. Sin embargo, ¿cómo te diré? Nosotros, o sea, las personas de alrededor, la red de apoyo que pueda tener una persona es bien importante, porque es digamos, es la primera persona que te puede decir, oye, estoy notando algo raro en ti. Sin embargo, el diagnóstico sí debe de venir por un profesional. Y un profesional en la salud, pues de preferencia mental, ¿no? Estoy hablando de un psiquiatra, estoy hablando de un neurólogo, porque existen diferentes tipos de depresión. Las más comunes esas son las depresiones cognitivas, es decir, que tienen que ver en el cómo percibo yo la vida, ¿no? Sí. Y hay muchos tipos de depresiones que sí pueden estar relacionadas, digamos, a lo químico de mi cuerpo. No estoy produciendo ciertos neurotransmisores y eso está haciendo que no pueda yo tener como estas hormonas del bienestar. Y entonces eso solamente lo puede diagnosticar un profesional y si hago mucho hincapié en que de preferencia sea un psiquiatra, un experto en depresión, porque sí ya como profesional, como terapeuta, sí de repente me encuentro personas que están medicadas, ¿no? Con antidepresivos y demás, ansiolíticos, etcétera, y que nunca pasaron por un psiquiatra, ¿no? Que llegaron con un doctor general, con un médico general, y le dijo, bueno, estoy triste, tómate esto. Sí, pero claro, también tenemos que evaluar qué es lo que está ocurriendo, porque además cuando la depresión viene acompañada tal vez de un duelo, de la pérdida de un trabajo, de un familiar, de una ruptura amorosa y demás, tenemos que trabajar eso. Entonces la depresión y la tristeza que estoy sintiendo es un síntoma, ¿no? De algo que está ocurriendo. Es el reflejo Exactamente, del se está espejeando, pero tenemos que ver qué está ocurriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo muchísimo un caso de una paciente que tuve en donde ella había tenido una pérdida, ¿no? O sea, había deseado por mucho tiempo ser mamá, se embaraza y como en 6º mes de embarazo, pierde al bebé. Entonces recuerdo
que llegó muy mal a consulta, claro que estaba en una situación de depresión, pero tuvimos que trabajar la pérdida, el duelo. Sí, claro. Y cuando pudimos trabajar eso y cuando le dimos herramientas en terapia para poder poner las cosas en palabras, para poder trabajar con el perdón y con muchísimas cosas que traía, entonces la depresión se dio, ¿no? Sí, claro. Se dio. Y enfrentando el problema, ¿no? Claro. Porque lo que pasa es que siempre tratamos como de esconder el problema y nunca lo enfrentamos, ¿no? O sea, estás pasando por esto. Es que, por ejemplo, en los duelos Sí. tienen etapas y una de las etapas de los duelos normal es la negación. A mí no me pasa nada, yo puedo solo con esto. Entonces, por eso es que te digo, hay que ver si la depresión es una consecuencia natural a un duelo que estoy teniendo, en donde yo ahorita te digo, no, todo está bien y yo puedo solito, Sí, sí, es sí. probable que no lo podamos trabajar. La persona necesita de repente tocar, ¿no? Tocar fondo y batirse con el lodo y decir, algo me está pasando. Porque cuando la persona empieza a darse cuenta que algo está pasando, y lo que te digo, le pone nombres y apellidos y lo asume y empieza a tomar responsabilidad, podemos empezar a digerir el duelo, que sería otra etapa, ¿no? Claro. Pero si hay depresión, es lo que decías, que aparentemente todo está bien, ¿no? Que tengo apoyo, tengo trabajo, es más, tengo un novio, Sí, una vida relativamente normal, bien, ¿no? y algo está pasando. Entonces tendríamos que ver con un especialista, porque a veces los medicamentos son necesarios, pero no te los pueden dar tampoco como dulces. Incluso la Organización Mundial de Salud te dice, ¿no? que los medicamentos están, pues sí, permitidos y necesarios, pero a partir de cierto tipo de depresión y además siempre acompañados por un profesional, porque pues no los puedes quitar de la noche a la mañana, no puedes tomar cualquier cosa, necesitan como un tiempo para que incluso tu cuerpo se vaya acostumbrando. Entonces sí se necesita ahí como del apoyo de profesionales, porque te digo, no es como diagnosticar cualquier cosa. Sí, claro. Oye, mi querida Gina, dentro de, bueno, todo lo que nos acabas de explicar, hay un licuado de muchos nombres, ¿no? Psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, neurólogo. Entonces, digo, todos estos, ¿cómo yo sé a dónde ir? ¿O con quién empiezo? ¿Cuál es la primera parte? Digamos, ahorita yo sé que tengo un problema, en este momento, ¿no? Tengo depresión, ¿no? O por lo menos creo yo que tengo depresión. ¿Con quién tengo que acudir? Porque mucha gente le dice, oye, ¿por qué no vas con un psiquiatra? No, pues es que yo a mí no estoy loco, ¿no? Claro. Exactamente, la primera parte es la defensa, sí, ¿no? Sí. Yo no. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar ese proceso, ¿no? Ir con el psiquiatra, ir con el psicólogo, ir con el psicoterapeuta. A mí me gustaría explicarle un poco más a la gente qué es lo que hace cada uno. Mira, por ejemplo, los psicoterapeutas, lo que tenemos son herramientas, conocemos herramientas para poder mover al paciente y poder darles estrategias, ¿no? Poderlos acompañar para poder cambiar situaciones en su vida, ¿ok? Sí. Entonces, y no podemos medicar, esto es importante, porque a mí me han llegado pacientes que ni saben qué me da, ¿no? Y no, los psicoterapeutas no podemos medicar, los únicos que pueden medicar son los psiquiatras. Entonces, psicoterapeuta que te esté choreando, que te va a dar medicamento, ¿te está engañando? Hay que tener mucho cuidado, sí, porque también, bueno, finalmente en México toda esta cuestión de la salud no está tan regulada, y pues hay muchas veces psicoterapeutas que están dando antidepresivos y no sería lo idóneo y no sería ni siquiera ético. Sí, y aparte no sabes en qué problema puede estar, ¿no? O sea, y si ese medicamento le pueda generar algo más, ¿no? Y digo, cuando tú compras la caja de cualquier medicamento, ¿no? Puede ser incluso el más inofensivo del mundo, cuando tú lees la prescripción médica, tiene síntomas secundarios. Claro. Y cuando estamos hablando de medicamento psiquiátrico, que creo que por ahí viene el estigma que tiene muchísimo más cuestiones secundarias, síntomas secundarios que pueden dar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El único que puede medicar es un psiquiatra, ¿ok? Y esta es una persona que estudió medicina, ¿no? Un licenciado en medicina, que luego más tarde hizo la especialidad en psiquiatría y que, digamos, puede ver todo lo que es la química. O sea, se mete también a ver la química, ¿no? Te digo, checan esta cuestión de los neurotransmisores, claro, cómo reaccionan y demás, ¿no? Pero en realidad, el 90%, y ojo, que ahorita nos estamos metiendo en la depresión, pero existen otros muchos enfermedades mentales, o sea, no nada más existe la depresión, ¿no? Pero en cuestión de depresión, digo, el 90% casi siempre es cognitiva. Tiene que ver el cómo percibo yo la vida,
Les puedo poner un ejemplo. Yo iba caminando en la calle, saludé a mi mejor amiga que me encontré del otro lado de la banqueta y sin embargo no me respondió el saludo, ¿no? Sí, entonces yo empiezo a pensar, no me respondió el saludo, perdón, seguramente me vio y no me quiso saludar. Claro, porque ayer le hablé por teléfono y entonces no me contestó, algo le contaron de mí, ¿no? Y ya no me quiere hablar. Sí, y entonces me entristezco. Sí, y fíjate cómo, tal vez... Y hasta le dejas de hablar. Y le dejo hablar, ¿no? Y mi amiga simplemente iba pensando en un problema gravísimo. Como un César Garibay que no ve de lejos y que te saludan. Y, oye, ¿por qué no me saludaste? ¿No? Y no te das ni cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces no? Platicas con alguien y dice, la verdad es que yo necesito lentes y nunca me los he puesto. Sí, claro. Y no te vi. Entonces, si de repente empezáramos como a preguntar y a quitarnos un poco, ¿sabes cómo? A veces el vivir en la fantasía nos crea más problemas que si, oye, te saludé y no me viste, perdóname, ¿no? No te estaba lloviendo, vengo pensando en algo y no me di cuenta que voy a comprar algo, iba a algún lugar en específico. Exacto. Y a veces, los inicios de muchas depresiones y de muchos problemas mayores, César, van de la mano con malentendidos que vamos teniendo en la vida. De la imaginación, ¿no? De la cognición, de cómo percibimos las situaciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando es un tipo de depresión así? Porque no tengo las herramientas en la vida, pues tal vez que van relacionadas a la seguridad, a la confianza, a la autoestima. Y entonces como que inicio, y se va haciendo una bola de nieve que estoy tratando con medicamentos cuando nada necesito con los medicamentos. Entonces, volviendo a la pregunta que hacías, yo creo que podría ser muy saludable que cuando tengo una situación de vida delicada, me estoy sintiendo triste, que no tengo las herramientas, que platico con alguien y que busco apoyo y que no encuentro como el apoyo que estoy necesitando, yo creo que un buen camino es un psicólogo, un psicoterapeuta, para empezar de menos a más, ¿no? Sí, claro. Para que el medicamento sea tal vez la última opción. Y bueno, cuando definitivamente ya probé un psicoterapeuta, un psicólogo, y no estoy teniendo el resultado que yo desearía, que también habría que evaluar la personalidad del paciente, porque hay personas que van y quieren resultados rápidos, ¿no? Y no, finalmente necesita un compromiso también para poder mover muchísimos aspectos de mi vida, de cómo veo las cosas, de cómo percibo la realidad y demás. Bueno, tal vez necesitemos apoyo de un psiquiatra y cuando además podemos trabajar psicoterapeutas, psicólogos y psiquiatras de la mano, como en un equipo multidisciplinario, pues sería lo ideal, porque además lo deseable sería que si en algún momento de tu vida requieres de los medicamentos que te puede dar un psiquiatra, pues que tarde o temprano adquieras las herramientas en tu vida para poder trabajar e ir dejando poco a poco el medicamento. Y aparte yo creo que el mismo psicólogo, pues por ética te va diciendo, ¿no? Y sabes que sí, la verdad, pues yo ya siento que está fuera de mis manos, ¿no? Claro. Yo creo que sí ya tiene que ser un neurólogo, un psiquiatra, el que ya tiene que tratar tu enfermedad, ¿no? O sea, porque al final, ¿todo se trata como enfermedad? ¿O cómo se Mira, trata? depende incluso la corriente del terapeuta. Yo soy ericksoniana y los ericksonianos somos humanistas. Entonces, dentro de la corriente que nosotros utilizamos, a veces el quitarle la etiqueta de enfermedad y tratarlo tal vez como un problema, nos ayuda a que la persona se pueda enfocar de otra forma. ¿Ok? Sí, no sé si estoy siendo clara. Sí. Entonces, o sea, te digo, cada corriente lo va a tratar de una forma distinta, ¿no? Depende obviamente si te vas con un psicoanalista, si te vas con una persona que hace psicoterapia gestalt, etcétera. Sí. Pero bueno, desde el humanismo hemos visto, ¿no? Y desde los ericksonianos hemos visto que a veces cuando quitamos la etiqueta de enfermedad y le damos otro enfoque, incluso mentalmente empieza a haber una percepción distinta. Sí, del problema, claro. ¿no? Claro. Lo ven totalmente diferente. Oye, mi querida Gina, bueno, pues ya empezamos a platicar de algo de lo más común. Ahora nos vamos un poquito a lo abstracto. ¿Cuál es la enfermedad, pues, digamos que menos común? Ahora de lo común que es la depresión, ¿cuál sería la enfermedad mental menos común en México o en Puebla, digámoslo? Bueno, yo te voy a dar más que nada lista de enfermedades, ¿no? Sí. Lo común o lo poco común depende también, digamos, a la realidad que estés viviendo, ¿no? Sí, claro. Pero dentro de, por ejemplo, hablando sobre todo de adolescentes, la depresión, la ansiedad, los trastornos de conducta, que pueden ser conductas destructivas, desafiantes, por ejemplo, el déficit de atención, la hiperactividad, la psicosis, los trastornos alimenticios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud
prevé primero la depresión, luego la ansiedad, y de ahí pues vamos, digamos, disminuyendo, ¿no? Sí, Pero claro. aquí en Puebla, pues la verdad es que yo en práctica profesional he tenido un poco de todo. Pero sí la depresión, creo que la cuestión de la depresión es que día a día va creciendo y además la vemos hoy en día mucho más frecuentemente, incluso en niños pequeños, ¿no? Y ya de ahí pues en adolescentes y en adultos, y se hace muchísimo más fuerte en personas de tercera edad. Ok. Oye, ¿y cuáles son los perfiles? Por ejemplo, la depresión es más común en, no sé, por ejemplo, en gente que esté en oficina, en gente que tiene su negocio. ¿Cuál es el perfil que se acerca contigo, que llega a pedir tus servicios? ¿Cuál es la gente más común? ¿Los niños, las señoras, las amas de casa? Mira, yo creo, sí he tenido como un grupo fuerte, por ejemplo, de hombres, ¿no? Este año me han llegado muchos hombres en depresión, y que están teniendo muchas situaciones como fuertes en cuestión laboral, ¿no? Claro. Decisiones que han tomado que de repente no han salido muy bien. Recordemos que al final, pues los hombres en edad adulta, pues tienen a veces carga fuerte en la cuestión de proveer, ¿no? La responsabilidad económica. Entonces, esto lo noto mucho. Cuando de repente la parte laboral no está saliendo tan bien, pues caen fácilmente en depresión. Luego estoy teniendo muchos adolescentes en consulta que también se están deprimiendo. Adolescentes, digamos, adultos jóvenes, porque la verdad es que el mundo que estamos viviendo cada día más competitivo, ¿no? Más un molde en el que tienes que caber, y si no cabes en este molde, si no eres perfecto, no eres nada, entras. ¿no? No entras. Sí. Entonces, pues sí, chicos y chicas que de repente pues se han esforzado a lo largo de su vida y que han estudiado y que tienen una licenciatura y que han hecho maestrías y que se han ido al extranjero con la esperanza pues de tener mejores oportunidades, y que regresan y que se dan cuenta pues que todo está tan competido y tan difícil que pues hoy en día una licenciatura y una maestría y un doctorado en el extranjero tampoco es que sea la fórmula secreta. Entonces esas dos cosas son las que he encontrado muchísimo. Y luego, bueno, en cuestión de amas de casa, ¿no? O mujeres, por ejemplo, que de repente no están viviendo una parte de su vida importante, ¿no? Que de repente tal vez se están metiendo a lo que es ser mamás y que dejaron de observar, o que dejaron pues, por las circunstancias de la vida normal, porque un hijo requiere muchísimo tiempo, pues de hacer cosas por las ellas. Amistades, Exacto. Digo, porque la mujer siempre es arregladita, ¿no? Que el labial, que el barniz para las uñas, ¿no? Que empieza a dejar un poquito. Oye, mi querida Gina, me gustaría que nos platicaras un poquito de los trastornos, que ahora ya nos vamos un poquito a lo que son redes sociales, videojuegos, lo que ha pasado también, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que los chavos de repente agarran una pistola y van y se balacean a la gente. ¿Tú crees que también haya sido el factor de las redes sociales lo que nos está también así, pues digámoslo coloquialmente, nos está descomponiendo como sociedad, como seres humanos? Mira, yo creo que no son tanto las redes sociales en sí, es cómo las personas percibimos y manejamos las redes sociales. O sea, las redes sociales al final del día tienen que ver con la tecnología, y estas herramientas pueden ser lo mejor que nos pudo haber ocurrido en la vida o lo peor. Los que decidimos cómo las manejamos, qué tanto en nuestra vida le dedicamos a eso y dejamos entonces de socializar con personas de carne y hueso en la realidad, qué tanto como mamá o como papá decido darle la tableta o el celular a mi hijo, cuántas horas al día, cuántas veces le dejo de explicar lo que está percibiendo, por la edad que tiene, que de repente no sabe todavía discernir e identificar lo que es real y lo que no es real. Creo que es el problema, ¿no? Eso creo que es el problema. O sea, las redes sociales existen, la tecnología existe, y además de aquí en adelante todavía más, ¿no? Entonces yo creo que es la deshumanización que estamos teniendo, ¿no? De repente como papás, pues estamos teniendo hijos y se nos olvida que necesitan tiempo. Entonces yo creo que eso es lo que está afectando, ¿no? El no sentarme con mis hijos y explicarles cuál es la diferencia, para qué sirve, cuándo se ocupa, qué se puede compartir, qué no se puede compartir, etcétera. Porque pues yo tengo un hijo al que le dejo el celular, le doy manga ancha para que abra cuentas de Facebook, Snapchat, Instagram o lo que sea, ¿no? Yo tengo casos de chicos en donde
los papás los hacen dormidos y están chateando hasta las 4 o 5 de la mañana sin supervisión. Sí, abajo del cobertor están Exacto. chateando. Entonces, de repente, fíjate, ahí estamos hablando de límites, de reglas, de repente incluso, o sea, tengo adolescentes en consulta que les digo, bueno, ¿no? La regla de esta semana va a ser que cuando se sienten a comer o a cenar, dejen los celulares, ¿no? Y me dicen los chicos y las chicas, bueno, pues primero dígaselo a mi mamá. Porque yo me siento y quiero hablar con ella y entre el pretexto del trabajo y lo que sea, ella sigue chateando mientras cenamos. WhatsApp, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí sería, digo, todos necesitamos de esto. Ahorita estamos transmitiendo en vivo gracias a los celulares, ¿no? Claro. A la tecnología. Y yo puedo ser una mamá trabajadora gracias a la tecnología. Y podemos hacer home office gracias a la tecnología y podemos estar pendientes de nuestros hijos gracias a los videos y a todo lo que hay, ¿no? Pero yo creo que es sí sentarnos, ¿no? Y te digo, ese tiempo de calidad, esas 2, 3 horas que puedo pasar con mis hijos al día, porque hoy en día me exige mucho un trabajo y tengo que trabajar porque si no, ¿cómo los alimento y cómo los educo? ¿No? Subsistimos. Pero entonces, tomemos esos momentos de llevarlos a la escuela o de irlos a recoger o de poder cenar, ¿no? De ir en el coche, en el tráfico, para poder platicar, para poder contactar, para poderles preguntar qué te pasa, con quién te llevas, hoy te veo diferente, ¿no? Hoy estoy diferente, hoy vengo triste y te comparto, hijo, que bueno, tu mamá también es humana, ¿no? Y también tiene problemas y compartamos, o sea, dime, pelotemos, juguemos en equipo. Sí. Yo creo que las redes sociales no son malas, es el uso que les damos. Sí. Oye, mi querida Gina, por ejemplo, estar en las redes sociales, el ver tanta agresividad, el ver tanta violencia, porque digo, las redes sociales abres y hay 20,000 videos de que se están golpeando, se puede desencadenar un problema mental claro. En los jóvenes. Digo, más los jóvenes, ¿no? Porque pues tienen el cerebro un poquito menos sucio que un adulto. ¿Sabes qué pasa? Está demostrado que el cerebro sigue haciendo conexiones y se sigue desarrollando hasta más o menos los 21 años. ¿Ok? Sí. Entonces, sí tendríamos que ser muy selectivos con lo que nuestros hijos están observando y sobre todo observar la edad a la que lo están viendo. ¿Ok? Si yo soy mamá y me voy a ver en la noche Juego de Tronos y veo a mi bebé junto con, ¿no? Porque no entiende, no se da cuenta, tiene 1 año, tiene 2 años y yo estoy viendo eso, al final, ¿no? Sí, esos flashazos claro. de agresividad, sí. de sangre, de golpes. Sí. Pues y además los estamos sobreestimulando, ¿no? Entonces sí tendríamos que ser muy selectivos con esta información que vamos dando. Yo les digo, a ver, la violencia existe, ¿no? El problema es que la estamos normalizando y no nos estamos sentando a explicar, eso no debe de ocurrir. ¿Tú qué opinas con lo que viste? ¿Qué sentiste, no? Con eso que viste en televisión y que sí, no lo viste aquí al lado, pero ¿qué piensas? ¿Qué estás opinando? Entonces, cuando lo normalizamos, porque lo vemos todo el tiempo y porque no hay nadie que nos explique lo que está bien, lo que está mal, etcétera, yo creo que ese es el problema. Entonces, sí, cuidar lo que ven nuestros hijos, ¿no? No estoy hablando de cerrar y de protegerlos y de meterlos una burbuja y de pretender que esas cosas no existen. Que todo sea perfecto. No, vivimos en un mundo imperfecto, pero si al menos, por ejemplo, si ya mi hijo vio algo que no debe haber visto, ¿no? Algo que es agresivo, pornografía cuando ni siquiera está todavía como para su edad y su cerebro sigue haciendo estas conexiones y se sigue formando y demás. Sí, desarrollando. Sentarnos, oye, ¿viste esto, no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Pues al menos para ser una población sensible. Sí, claro. Entonces yo creo que va por ahí. Oye, mi querida Gina, bueno, ahora le podemos poner un poquito nombre a las enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que puede desarrollar, por ejemplo, un joven estando todo el tiempo en redes sociales, en los videojuegos, ¿no? Que es tan común que ya ellos mismos van, compran su videojuego y llegan y ahí hasta se catalogan, ¿no? Los videojuegos para niños, adolescentes, adultos. Digo, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden llegar a desarrollar de estar todo el tiempo en el teléfono? Uh-huh. ¿Alguna enfermedad que esté, digamos que conjunta con las actividades en redes sociales o videojuegos? Mira, está habiendo muchísima ansiedad, ¿no? Sí. De repente, como no les enseñamos a regular sus tiempos, sí. y damos, como te digo, esta manga amplia, haz lo que quieras, las horas que quieras, pues ahí estamos viendo a chicos y chicas que les quitamos el teléfono y entonces se vuelven agresivos, insultan, golpean. ¿Y qué pasa? A veces como papás, y más si traigo
el problema con el jefe todo el día, el tráfico, ¿sabes qué? No me hagas relajo, toma el celular, deja de molestar, ¿no? Entonces, fíjate cómo la enfermedad mental no solamente está en un miembro de la familia, está a veces en la familia entera. Sí, claro. Y cuando está en la familia entera, y como yo como mamá no te quiero poner límites, y sabes que toma el celular y déjame descansar, estamos enfermando todos, estamos enfermando de deshumanización, ¿no? Estamos enfermando. Y la que tú crees que está haciendo diversión, finalmente no. Claro. ¿Y qué pasa? Lo que te decía yo de la edad, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Sí. Que estoy leyendo ya muchos años atrás, que no es violento, ¿no? Bueno, en las primeras películas que incluso eran hasta fantasiosas y demás. Sí, claro. Tú le puedes dejar ver a un niño pequeño Harry Potter y puede ser muy emocionante, ¿no? Pero si no existe el adulto que está supervisando y que le pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Y demás, podemos crear que de repente el niño vive en la fantasía, ¿no? Por eso vemos a chicos que de repente, el otro día me decían mis hijas, ellas tienen 7 años, yo tengo gemelas, sí. Y me decían algo bien interesante que me hizo como despertar, ¿no? Como terapéutico, sí. Decir, órale. Que a veces los niños te enseñan más. Claro, mucho. Y me decían, oye mamá, si yo cruzo la calle sin darme cuenta y me atropellan, no pasa nada, ¿verdad? Porque tenemos más vidas, ¿no? Sí, claro, me lo dice una niña de 7 años que digo, ok, o sea, si yo no le explico que en el videojuego, aunque te dispare, ¿no? Sí, vas a tener 5, 7 vidas, 10, o vas a poder volver a meter la tarjeta de crédito y volver a comprar vidas. Y ellos piensan que la vida real se vive como en el videojuego. Fíjate qué delicado. Y vemos por ahí videos, vi uno que me impactó muchísimo apenas, de una mamá que dicen que le quita el celular al hijo porque no se lo puede quitar y el niño dentro de la frustración se avienta de un puente, ¿no? Pero para llegar a eso, César, no fue de un día para otro. Sí, o sea, es un proceso. ¿Cuántas veces lo dejé hacer lo que quería? ¿Cuántas veces me impuse en el porque te lo digo yo y no te expliqué? Que no, mi amor, o sea, así como pasas 1 hora frente al celular jugando, está bien, pero superviso que estás jugando, ¿no? Y además te saco al parque y también jugamos fútbol y de todo, para que puedas tener un equilibrio. Entonces, fíjate, ¿no? Y la responsabilidad también es bien importante, claro. ¿No? O sea, tienes que hacer la tarea, o sea, saber que hay reglas, saber que hay normas y que realmente no toda la vida es jugar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántas horas están pasando frente a los videojuegos? ¿Qué tipo de videojuegos están viendo? ¿Y cuántas veces compramos un videojuego que en la caja te están diciendo a partir de los 16, a partir de los 18, las películas, ¿no? A partir de los 13, y sin embargo no hacemos caso, y ay, no es para tanto, ¿y por qué lo voy a proteger? Y no hacemos caso. Sí, hasta las mismas restricciones nosotros como adultos las pasamos de largo, ¿no? Entonces... Facebook tiene restricciones de edad, claro. ¿no? O sea, sí, Instagram tiene ¿no? restricciones de edad. ¿Y cuántas veces no lo estamos haciendo? Entonces se vale, ¿no? Depende la cultura de cada quien, la educación de cada quien, el cómo vea cada quien. Oye, hijo, ¿quieres abrir un perfil? ¿No? Te lo abro, pero te lo voy a supervisar. Tengo que conocer tus contraseñas. Yo te voy a ir ayudando, manejando hasta que tengas cierta edad como para hacerlo solo. Pero, fíjate, sigo hablando de papás presentes. Y presentes no solo físicamente, emocionalmente, conectando, observando, platicando. Oye, Gina, ¿y cómo trabajar esa cuestión del no sentirte culpable como papá, de tener al hijo así como encima de él? Porque yo creo que es la primera parte, o sea, el no pasar esa línea, ¿no? Porque muchos papás han de decir, pues, ¿cómo le hago si yo veo que mi hija está distante, si yo veo que mi hija es, ay, pues es que le digo y se vuelve grosera, ¿no? ¿Cómo ser un papá cercano, ¿no? Y finalmente no desarrollar una problemática más adelante. ¿Cómo llegar a platicar con tu hijo, ¿no? Porque yo creo que ese es el problema más importante para el papá, ¿no? Ese llegar y decirle, oye, es que yo te voy a supervisar. Oye, papá, pero yo soy una niña, ya soy una mujer. Y digo, todos como adolescentes pasamos esa etapa y digo, y ahora con las redes sociales, digo, en mi tiempo no existían, ¿no? Ni celulares había. Pero digo, ahora, ¿cómo llegar con ese problema que tiene el adolescente, como con decirle, ¿sabes qué? Sí lo vas a hacer, pero con mi supervisión. Fíjate, es que es bien difícil ser papá, ¿no? Sí. No hay un libro. Se requiere de mucha intuición. Se requiere de darnos cuenta que a veces traemos heridas de la infancia, heridas de la adolescencia, y que de entrada tengamos la valentía de querer trabajar esas mismas heridas. Y cómo a veces los hijos, dentro de la etapa en la que estén, en la infancia, en la adolescencia o en la adultez tal vez, son grandes espejos
para poder espejear estas cosas que de repente nosotros tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que tenemos que entender los adultos, que somos los adultos, los que estamos en control de nuestros hijos. Sí, que no eres el amigo, ¿no? Que no estás al nivel de él, claro, sino estás en autoridad. ¿Sabes? Yo me presento muchas situaciones con los papás de muchos de los chicos que veo que me dicen, que le digo, o sea, ¿no? Tenemos este problema, ok, vamos a hacer este acuerdo, porque hay cosas que sí se pueden acordar, claro, pero esto no es un acuerdo, va a ser una imposición, ¿no? Sí. Y me dicen como con miedo y con temor, ¿y si se enojan? ¿Qué voy a hacer si se enojan? ¿No? Entonces es bien curioso, porque ahora tenemos el conflicto de si se enoja. Pero a ver, si tú sabes que eso es algo que puede ser conveniente, que se enoje. Sí. ¿Sabes? No, y aparte que le puede destruir la vida, ¿no? Claro. Porque es un paso tan pequeñito. Claro, pero eso es un trabajo que tenemos que traer desde que son niños. A ver, cuando peco de estar encima de ellos y no dejarlos hacer nada, también eres malo. Sí, porque ¿no? lo vuelves inútil. Inútil y no puede tomar decisiones, ¿no? Y los papás helicóptero que decidimos todo por los hijos y también nos volvemos inseguros. Pero te digo que es como muy intuitivo, ¿no? Como sí, pero como sí, que pero no. Es como, te jalo, pero no poquito. te jalo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar dispuestos a ir aprendiendo. Yo creo que es negociar, ¿no? Hay cosas que se negocian y se vale, porque te ayudo también a que tú te puedas ir soltando la rienda, pero hay cosas que no se negocian. Sí, y saber que la rienda la tiene el papá, ¿no? Sí, y pues a ver, todos van a llegar a la adolescencia y van a llegar a la adultez y poco a poco te voy, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, pues tarde o temprano lo vas a probar, claro. ¿no? Pero, ¿qué? Te dejo probarlo con 5 años porque todo lo vamos a probar, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa mucho con la Coca-Cola, con los refrescos de cola. Que alguna vez vi a un tío que una de mis gemelas al año así le dio el biberón y así de no, y me eres una exagerada, si algún día lo van a probar. Claro, por supuesto, pero ¿no? hay edades. Pero hay edades. Sí. Y hay edades para todo. Sí, ¿no? sexualidad. Para todo, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos adelantarnos? Entonces, cuando yo tengo un niño pequeño, cuando no sabe nada de la vida, cuando este cerebro todavía está haciendo conexiones, los que les podemos brindar seguridad y confianza somos los papás. Y eso lo hacemos a través de reglas. Pero las reglas tienen que ser claras y las reglas tienen que ser firmes. Porque si el primero que duda cuando pone una regla es el papá o la mamá, ¿no? Sí, que le tiembla la mano. Y me tiembla la mano y se va a enojar y es que lloró, pues que llore, ¿no? Y tal vez tendremos que enseñar lo que es la tolerancia a la frustración. Y cuando un niño se vuelve tolerante a la frustración, lo vamos haciendo fuerte, lo vamos haciendo confiado y entonces vamos pasando de una etapa a otra en donde irán llegando a cosas en donde esto sí lo puedes negociar. Sí, y el momento de decirle no es que se acabe la vida, ¿no? O sea, que acá es no, ¿por qué? Por tu bien, por tu bienestar, ¿no? O sea, ese llegar a lo que comentaba, ¿no? Llegar a negociar con el hijo, ¿no? Porque pues yo creo que es la parte más complicada. Oye, mi querida Gina, ¿cómo se van retroalimentando las enfermedades? Es lo que estabas platicando hace ratito, lo que me llamó mucho la atención, que realmente se va retroalimentando una enfermedad mental. ¿Cuál es esa forma de alimentar la inseguridad? Todas esas cuestiones es parte de alimentar una enfermedad mental. Mira, las enfermedades mentales digamos que tienen varias situaciones de riesgo, ¿ok? Sí. La primera sería como el estigma, ¿no? Cuando no hablamos de ellas, cuando son pecado o cuando son secreto, cuando no se le da una voz, porque entonces cuando no le damos voz no la podemos reconocer, sí, no podemos ni siquiera empezar a trabajar en algo, ¿no? Entonces el estigma. Luego está la falta de recursos, la falta de herramientas, que esto puede ser a veces por pobreza, ¿no? Porque no educo, porque a veces los chicos, las chicas están trabajando en una edad que tendrían que estar educándose, ¿no? Porque los chicos, las chicas están al cuidado de otros menores de edad, sí, ¿no? Porque no cumplen su ciclo, exactamente, ¿no? Porque están en situaciones de riesgo, porque las está cuidando, no sé, un vecino, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, están estos factores de riesgo. Está la cuestión de la violencia, ¿no? Cuando un chico, cuando una chica, pues los adultos estamos metidos a veces en relaciones violentas o agresivas, nos causa trastornos emocionales. Y que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Pues ahora imagínate cuando este cerebro, ¿no? Que te digo que se sigue desarrollando, está presente en eso. Y entonces, a veces el abuso, pues viene de las personas que más quiero en la vida, ¿no? Mi papá o mi mamá.
y son abusos sutiles, y son abusos psicológicos y no tanto físicos. Entonces hay muchos aspectos que alimentan estas enfermedades y obviamente lo ideal, en un mundo ideal que sé que no existe, deberíamos de estar trabajando con temas como la confianza, la autoestima, el reconocimiento, ¿no? El te observo, y eso lo logramos los seres humanos a base de conexión. Y conectar, que ahorita hablamos de los papás, pero puede ser a veces cuántos profesores han salvado vidas, ¿no? Gracias al estar atentos de sus alumnos, ¿no? De que algo le pasaba, de que no era déficit de atención e hiperactividad y era este niño incontrolable, ¿no? Sino que era un niño que de repente pues tampoco le están haciendo mucho caso en su casa y yo como maestra me di cuenta y lo acogí y le di voz y lo hice hablar y le di una actividad diferente para que entonces se sintiera seguro y tuviera autoestima y no fuera visto como un niño que nadie quiere jugar con él. Porque en verdad yo acabo de tener la semana pasada un chiquito de 7 años que cuando llegamos al punto de ¿cuántos amigos tienes? ¿No? Me decía, no tengo amigos. Nadie quiere jugar conmigo en el recreo. ¿No? Un niño que tiene una historia de que ha cambiado durante los 7 años de su vida de residencia 7 veces. Sí. Entonces, fíjate cómo no está esta cuestión de, ¿sí? de hacer lazos, de sentirme parte de algo. Entonces, claro, él en esta violencia que está presentando, en el pegarle a sus compañeros, en quitarle la libreta y demás, está mostrando mucho de esto que no trae como arraigo, como estabilidad. Y puede estar, se puede estar retroalimentando hasta en algún momento una enfermedad muchísimo más grave, ¿no? Claro, sí, porque ya empezó a mentir, ya empezó a tomar cosas que no son de él, ¿no? Entonces, en el afán de corregirlo, pues todavía hay más violencia, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver estas cosas y la violencia genera más violencia. Sí, claro. ¿No? Y los límites pueden ser muy claros y son lo primero que necesitamos, ¿no? Para poder entonces, porque claro, cuando veo una situación así, suele haber mucha culpa, ¿no? Sí, mucha culpa. Entonces, si no hay límites y le agrego culpa y hay violencia y demás, pues fíjate, es el cóctel ideal para hacer que estas enfermedades mentales, que además originan generalmente en la adolescencia a partir de los 12 años, pues es un foco, no es un vaso de cultivo idóneo para que se dé eso y más cosas, ¿no? Sí. Oye, mi querida Gina, me gustaría que nos platicaras un poquito a qué edad podemos nosotros ir a un psicólogo, un psiquiatra. Digo, como cualquier cosa, pues tenemos que revisarnos, ¿no? O sea, no porque estemos mal o no porque estemos enfermos. ¿Cuál es la edad idónea para visitar a un psiquiatra? No hay edad idónea. En realidad, cuando tienes un problema, ¿no? No importa. Por eso es que hay psicólogos especialistas en niños, psicólogos o terapeutas especialistas en pareja, en terapia individual, en terapia familiar. Entonces, lo más común es que las personas asistan a terapia o asistamos, porque yo también asisto, a terapia cuando tenemos alguna situación difícil que resolver. Y eso no hay ninguna edad, ¿no? Tengo niños pequeños que le están diciendo a su mamá, a su papá, papá, necesito ayuda, y que cuando los papás dicen, ok, creo que con esto ya no puedo, no sé por dónde va, acuden a los especialistas. Sí, tengo que poner Entonces, no hay edad, ¿no? Y luego, pues están muchas personas, que tengo también varios pacientes así, que no es que tengan un problema, sino que así como cuidan su alimentación y van al gimnasio, pues también cuidan su mente, ¿no? Claro. Y entonces lo van haciendo una vez, cada mes, cada 2 meses, como para tener ahí como la posibilidad de hablar, de tener otro enfoque y de ganar herramientas para la vida. Sí, y finalmente que saber que los problemas se pueden resolver, ¿no? O sea, porque yo creo que ese problema que se queda permanente, yo creo que se empieza a desarrollar algo más. Digamos que sería recomendable una vez al año asistir a un psicólogo, a un psiquiatra. Yo digo psicólogo, el psiquiatra realmente, te digo, es cuando ya acudimos al psicólogo y no estoy teniendo como este avance, entonces podríamos checarlo con el psiquiatra. No, pero el medicamento, digamos que puede esperar si es que con el psicólogo o el terapeuta no tenemos como un avance. Sí, claro. Oye, y entre las enfermedades mentales, entre hombres y mujeres, ¿es igual el porcentaje en México y en Puebla? Son más comunes en hombres. ¿En hombres? ¿Por Son qué? más comunes en hombres. La verdad, no ¿Por tengo la carga de responsabilidad? No. Pero yo, ¿sabes qué? No creo que solamente sea un tema de responsabilidad, que sí, es cierto, ¿O ¿no? somos más aprensivos? No. ¿Sabes qué? Bueno, hay un estudio que muestra, y se los quiero compartir, hasta los 5 años de edad, niños y niñas somos iguales. Y tú a un niño y una niña le permite ser tierno, llorar si perdió en el
el partido de fútbol o si perdió un juguete. Digamos que hasta los 5 años es normal que los niños y las niñas muestren sus emociones, sus sentimientos tal y como son. Pero sí se ha visto que es esta edad, 5 o 6 años, estoy hablando a partir de que entran a primaria, en donde empezamos a tener una diferencia muy, muy clara entre el niño y los niños no lloran. ¿Okay? Sí, claro. Las niñas, de alguna forma, como hemos sido tratadas por muchos años como el sexo débil, se nos permite mostrar nuestras emociones, porque parte de mostrar las emociones a veces es llorar y no tener explicación para lo que nos está pasando. Pero a los niños desde muy pequeñitos les empezamos como a limitar esa expresión de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces, a mí y claro, va ligado aparte pues con este machismo que vivimos en México, del niño no llora, ¿no? El niño no muestra emociones, es el fuerte y demás. Entonces, por ejemplo, un día hablaba yo con mi novio y me decía una cosa, o sea, a ver, porque me veas alto y grandote, no significa que no tenga emociones Sí, claro. y que a veces no tenga yo mis bajones. Sí. Y para mí fue como esta llamada de atención de decir, sí es cierto, ¿no? A veces las mujeres también tendemos a ver a los hombres como todopoderosos. Y que no tienes miedo y que eres el fuerte. Y digo, finalmente, Exacto. todas esas sensaciones, tanto una mujer como un hombre las tienen por igual, ¿no? Claro, la diferencia está en que las mujeres lo podemos mostrar y los hombres no. Y el hombre no, claro. Y cuando tú porque es contienes socialmente eso, prohibido, ¿no? Claro, y fíjate, o sea, un hombre que también tiene miedo, que tiene dudas, que tiene enojo, que tiene ira contenida y demás, aparte lo contienes y dices, tú no lo puedes mostrar porque eres el fuerte, y socialmente tiene que ponerse la máscara del fuerte y todopoderoso, Sí, sí, sí. pues estás así también haciendo pues que muchas veces salga la depresión afuera, la agresividad, porque yo sí creo pues que en el hombre está bien visto la agresividad, ¿no? Sí, sí, sí. La agresividad está bien visto. Sí, el que se me baja está diciendo y te digo, ¿no? Sí, Y me golpeo, entonces, pues claro, o sea, si no tengo formas más saludables de demostrar mi enojo, demostrar el desacuerdo, demostrar mi miedo, ¿no? Y si no le doy al hombre también las herramientas para decir, oye, tú también puedes hablar, y el que tengas miedo o que tengas tristeza no significa que eres débil. Que dejas de ser humano, ¿no? Exactamente, pues entonces seguramente, ¿no? Podríamos tener como un aspecto diferente. Entonces, pues por eso también esta corriente nueva, en donde pues, se pide que a los niños y a las niñas, ¿no? Les demos igualdad desde el poder decidir con qué quiero jugar. Y sí, un niño que agarra una muñeca, pues nada tiene que ver con la homosexualidad, ¿no? Tal vez es un buen papá también. Sí, 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 cariñoso con las mujeres, claro, ¿no? Entonces yo creo que esto que te acabo de comentar tiene que ver mucho en el por qué a veces los hombres tienen como más propensión a las enfermedades mentales, ¿no? Están contenidos. Como, digámoslo, como una máscara, ¿no? O sea, tienes una máscara, sí eres sensible, pero tengo que ser fuerte, ¿no? Exactamente. O sea, yo no puedo llorar. Y digo, finalmente, y lo dices súper atinado, porque así somos los hombres, ¿no? Digo, en lo personal, por ejemplo, a mí no me gusta que me vean llorar, o sea, soy enemigo de que me vean llorar. Y muchas veces trato de buscar los momentos en donde yo estoy solo para poder llorar. Porque a mí, digo, y no sé, desde chico ha sido así, como que no me gusta como reflejar mi debilidad, ¿no? Entonces, por lo mismo, ¿no? O sea, yo siempre me llega ese chip de eres hombre, eres fuerte, tus hermanas las tienes que cuidar, o sea, te vienen como muchas cosas que es el estigma social, ¿no? Y muchas veces te pesa muchísimo ese poder quitarte y decir sí lloro, y al no, al sí puedo, ¿no? O sea, ese paso es bien difícil porque la sociedad te pone prácticamente un sello del que tú tienes que ser el poderoso, ¿no? Así es. Entonces, bueno, finalmente mi querida Gina, se ha ido la hora, pero como agua entre los dedos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y tenemos una dinámica en el programa que siempre les pido una conclusión. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar en este momento de todas las enfermedades mentales? ¿Nos podría regalar una conclusión de todo este tema? Claro que sí, pues a mí me encantaría dejarles ahí como conclusión y como mensaje a las personas que nos están viendo y escuchando, que todos tenemos problemas en la vida, todos, sí, ¿no? Que la felicidad, la tristeza, ¿no? Son parte de la vida y que van a llegar tarde o temprano, porque todos vamos a perder en el camino a seres queridos. De repente vamos a perder un trabajo, pero vamos a ganar otro, ¿no? Claro. Vamos a tener rupturas amorosas, o sea, vamos a tener más dinero o menos dinero. Entonces, el mensaje sería que todos tenemos problemas y que se vale pedir ayuda, ¿no?
A veces la ayuda puede venir de la mano de un muy buen amigo, de mi papá, de mi mamá, de un sacerdote, de un psicólogo, ¿no? De una persona que iba en la calle y que no me conocía y que sin embargo me ayudó. Entonces, yo creo que a medida que podamos darnos cuenta de eso, aceptar que no somos perfectos y que a veces necesitamos de los demás y que podamos, pues también, no sé si sea humildad o qué, pero pedir ayuda, ¿no? Sería como el mensaje, pidan ayuda. Todos pasamos en algún momento u otro de nuestra vida por las enfermedades mentales, ¿no? Hay mucha gente que me dice, es que como tú eres psicoterapeuta, nunca te va a pasar. Mentira, eso es mentira. Claro. Yo soy psicoterapeuta y también tengo a mis terapeutas que me ayudan y que me van claro, a porque finalmente te acumula toda la problemática. Y también, deja eso, ¿no? Pues todos tenemos una vida, ¿no? Que finalmente... Sí, eres mamá, eres profesionista, y también tienes rupturas amorosas, claro. y a veces no te alcanza el dinero, y a veces metes la pata con los hijos. Entonces, pues todos necesitamos de repente el poder tener esta catarsis. Así que se vale pedir ayuda, todos tenemos problemas, y eso me encantaría pues dejárselos como un mensaje. Y aparte también decirle a la gente que es bien importante que una enfermedad mental pues sí se puede tratar como cualquier enfermedad, ¿no? Como la gripa puedes tratarla. Y digo, no que te digan o que tengan un comentario negativo hacia ti, que lo tomes de forma positiva, ¿no? Es decir, ok, o sea, me ven deprimido, me ven que he cambiado, no sé, mi forma de ser, soy más enojón, soy esto. Digo, realmente poner un poquito de quererte a ti mismo, ¿no? Porque muchas veces lo primero que hacemos es retraernos y pues lastimarnos a nosotros, porque finalmente si no resuelves un problema que tú tienes, te va a seguir toda la vida, ¿no? Va a ser como tu perrito fiel, ahí te va a seguir el problema. Y ahí estás tocando un tema interesante que podríamos tratar otro día, ¿no? Sí, pero el autocuidado, ¿no? El autocuidado. De cuántas veces le damos la responsabilidad de nuestro bienestar a los demás. No, y aparte me encantaría, vi tu sinopsis y de verdad te me haces una persona muy preparada. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Lo abro el día que gustes, es tu casa. Y pues también me gustaría que nos platicaras un poquito qué estás haciendo, dónde estás, dónde te podemos consultar, porque yo creo que mucha gente ahorita debe estar en su casa con muchas dudas, con muchas preguntas y también se quisieran acercar contigo, Gina. ¿Cómo te pueden encontrar? Claro, pues miren, yo tengo mi consultorio, ¿no? En Prados Agua Azul, atiendo con previa cita y trato niños, adolescentes, adultos. La verdad es que trato temas de depresión y muchísimos otros asuntos. Como trabajo con hipnosis, ¿no? Con hipnosis ericksoniana, la verdad es que me busca mucho, por ejemplo, para adicciones, ¿no? Para depresión, para ansiedad, para las situaciones de la vida que a veces no sabemos cómo resolver. Entonces, pues a mí me encanta dar terapia, tengo mi consultorio, me invitan mucho a radio, a televisión, así que eso también me gusta hacerlo, ¿no? Y pues cuando tengan dudas, no sé si puedo dar las redes sociales. Sí, adelante. Seguir. Me pueden seguir en Facebook, me encuentran como Gina María Uribe, en Instagram me encuentran como Gina Uribe, en Twitter me pueden añadir como @caminandosalud y les voy a dejar el teléfono en WhatsApp también por si quieren ahí, tienen dudas o quieren información. El WhatsApp es 2224 26 95 86. Entonces eso es lo que hago, me encanta y sí les puedo decir de antemano que si hubiera alguna situación que de repente no puedo, porque también soy ser humano y no se puede con todo, pues evidentemente también cuento con un grupo de colegas con los que nos referimos pacientes y demás, pues para siempre poderles dar la mejor atención. Sí, y aparte llegar al perfil adecuado, claro. ¿No? Y oye, mi querida Gina, y lo último que me gustaría preguntarte, ¿es caro? ¿Es caro consultarte? No, la verdad es que no. De hecho, cuando además, por ejemplo, ahorita que vine con ustedes al programa de radio, las personas que me llamen y que me digan, oye, Gina, yo te escuché, ¿no? En las noches de camote con César Garay, les puedo dar un precio especial. Y siempre me gusta comentarles que mis terapias son un estilo de terapia breve, en donde para nada prevemos que vamos a llevar 5 años de terapia y demás. Siempre diseñamos la terapia a que con el menor número de sesiones posible el paciente salga adelante. Y he tenido pacientes que con 2 o 3 sesiones trabajamos lo que quería trabajar y también he tenido pacientes que llegan a trabajar una cosa y que finalmente esto del autodescubrimiento les va gustando y vamos, seguimos trabajando, ¿no? Oye, mi querida Gina, y aparte quitar ese estigma también de la hipnosis, ¿no? Que tenemos de Tony Camo, que te hace ser como perro y digo, realmente es otro estilo de hipnosis. Sí, es hipnosis ericksoniana, ¿no? En Google les invito ahí a buscar, googleenlo para que vean de qué se trata. Es un tipo de terapia seria,
y que además tiene muy buenos beneficios, te digo, es breve, y la verdad es que se los dejo ahí de tarea, ¿no? Oye, también estaba viendo que checas todo lo que es la cuestión de peso, ¿verdad? Sí, con hipnosis y todo eso. Sí. Puedes llegar a ayudar a la gente. Sí. ¿Le cambias, digamos, el estilo de vida o les haces una dieta o cómo lo tratas? En cuestión de obesidad y sobrepeso, yo trabajo con un equipo multidisciplinario, porque se ha demostrado que la obesidad y el sobrepeso en México, que es un problema de salud bien grave, a veces no solamente funciona el nutriólogo, ¿no? Tenemos casos de personas que te dicen, oye, pero estoy he hecho dieta toda mi vida, ¿no? Ya soy experto en nutrición y sin embargo no sé qué me pasa, que reboto y demás. Entonces, la obesidad y el sobrepeso es un problema que si se trata a nivel multidisciplinario, con psicólogo, con psicoterapeuta, con nutriólogo y en algunos casos con cirujano, porque también hay personas que de repente requieren operación, ¿no? Un bypass gástrico, etcétera. Trabajamos en equipo multidisciplinario y de esa forma sacamos a los pacientes muchísimo más rápido. Ah, perfecto. Oye, entonces en tu consultorio tienes toda esta ayuda, ¿no? O sea, no nada más estás tú, sino son un equipo de profesionales que te pueden ayudar. Así es. Oye, mi querida Gina Lun, otra vez repítenos tu teléfono por si quieren consultarte. El teléfono es el 2224-2695-86. Perfecto, mi querida Gina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, señores, muchísimas